In English, you have verb to be. El verb to be en present tiene la intención de decir ser o estar. Recuerda que el verb be tiene que conjugarse para poder decir, en el caso del presente, soy, estoy, eres o estás. El día de hoy estamos trabajando con el verb be en past. En pasado él es más fácil. ¿Por qué? Porque solo tiene dos conjugaciones. En caso de que estés hablando de I, he, she o it, tú vas a ocupar was, tanto en afirmativo como para preguntar. En caso de que tú quieras usar el negativo, tienes la opción de usar wasn't, que es la contraction, o was not, que es la full form. Si tú estás hablando de you, we, they, la conjugation que vas a ocupar es were. Si tú estás hablando en negativo, weren't, o su full form, que es were not. Aquí la intención es decir fue o estuvo, pero recuerda que tú vas a decir fue como un ejemplo, fue un buen estudiante, fue un gran científico. No se refiere al fue de desplazamiento. Para desplazamiento tienes al verbo go. En esta ocasión, tú vas a ocupar was o were con el verbo born, que es nacer. Ejemplo, I was born in 1990. Recuerda que cuando estás hablando de un año que esté entre 1900, 1800, antes del 2000, lo que tú puedes hacer es pronunciarlo por pares. 1990. Se te sugiere que hagas eso en vez de hacer 1990. Queda muy largo. Recuerda que el inglés es un language muy práctico. Después, recuerda que si tú estás dando solo el año, la preposition que te va a ayudar es in. ¿Por qué? Porque in es muy general. La intención de esta sentence es decir, nací en 1990. Example number 2. They weren't born in Mexico. Aquí nosotros estamos utilizando a nuestro auxiliar en negativo, porque recuerda que was y were, aparte de ser conjugaciones del verb be, funcionan como auxiliares. Recuerda que un auxiliar es esa word que te ayuda a decir que sí, a decir que no o a preguntar. Ellos no nacieron en México. Recuerda que como México es un proper name, tienes que ponerlo con capital letters. Example number 3. Where were you born? Esta es una information question. ¿Cómo te vas a dar cuenta que es una information question? Pues porque está comenzando con where. ¿Dónde o en dónde? Algunas veces llegas a conflictuarte porque este es where y este es where. Y tú dices, ¿es posible? Claro que sí, porque aunque su sonido es muy parecido, casi idéntico, su función es totalmente diferente.
Where were you born? ¿Dónde naciste? Ah, bueno, para la respuesta tú puedes colocar I was born in Mexico. O I was born in Canada. I was born in Brazil. Si tú quieres ser un poco más específico y contarnos no solo el país, sino el estado, puedes hacerlo. Puedes decir, I was born in Puebla, México. I was born in Chiapas, México. Ahí no hay ningún problema. Entonces, tú estás utilizando el where como auxiliar y como la pregunta es directa, es dirigida hacia ti, was es el que respondió. Tú puedes utilizar was o were con la intención de decir fue o estuvo. Pero cuando lo estás utilizando con born, se refiere a nacer. Para que me digas cuándo o en dónde es que nació alguien. ¿Sale? Te voy a dar otro ejemplo, pero en esta ocasión vamos a meter una fecha un poco más específica. Voy a utilizar el example number 1 con el que habíamos trabajado. I was born on July the 1st. ¿Qué estás haciendo? Tú aquí ya no estás usando in. ¿Por qué? Porque recuerda que tú ocupas on cuando nos das una fecha más específica. Nos estás dando el mes y nos estás dando el día. Y recuerda que aunque no se escribe, sí se pronuncia aquí un article down. ¿Ote? On July the 1st. Fíjate. I was born in July. What is the difference? Observa estos dos. En los dos estás diciendo nací. ¿Qué es lo que está cambiando? El complemento. Nací el 1 de julio o nací en julio. Si lo notas, lo que estamos cambiando aquí es justamente la preposición que acompaña a la fecha. Recuerda que in es muy general. In tú solo lo vas a ocupar cuando des solo el mes o cuando des solo el año. Si tú nos vas a dar el mes y el día, la preposición que tienes que ocupar es el on. También recuerda que las fechas utilizan ordinal numbers. Esto que tú ves aquí, algunos le llaman abreviación, algunos le llaman letritas, etc. No son letritas, son esa terminación hace referencia al ordinal number. En este momento te voy a ayudar a recordar un poco los ordinal numbers. En inglés utilizan los ordinal numbers que son primero, segundo, tercero, cuarto y así en las fechas. En español no lo utilizamos, pero en inglés son bastante importantes. Cuando tú tienes una fecha que sea con cualquiera de estos números, las terminaciones son diferentes. Si es 1, estás haciendo referencia a first, por eso tiene una ST. Si estás haciendo en el 2 referencia, ocupas second y es una ND. Y en caso de que la fecha sea con un 3, no estás haciendo referencia a third, que es con RD. A partir del 3, los números tienen una terminación con TH. Esto es muy fácil. Por ejemplo, si tú cumples años el 21 de marzo, es 21.
Recuerda que si hacemos referencia al 1, le ponemos una ST. Pero si tu cumpleaños es el 22, le pones 22nd, porque dices 20, 20 y el second. Algo muy importante, esto no aplica en los números 11, 12 o 13, porque no estamos hablando en cuanto a la escritura. Este número se llama 11, no se llama 11. Este se llama 12, no 12. Entonces, dado que no terminan con 1, aquí te doy un tip. Este tip se basa en la pronunciación en español, no en la pronunciación en inglés, pero espero que te sea fácil y te sea útil para detectar. Al pronunciar el número, si tú terminas con 1, 21, si le pones la terminación esti. Si no está esa pronunciación, la terminación del número es con TH. 11, 12, 13. No hay 1, 2 o 3 al momento de decir el nombre del número. ¿Sale? Ejemplo. Si tú dices, ok, mi cumpleaños es en, no sé, August the 23rd. Si le ponemos. Pero si tu cumpleaños es en August 11th. Estas pequeñas letras que se le ponen arriba a los números es porque te ayudan en su pronunciación para que la persona que te escuche sepa que estás usando adecuadamente un ordinal number. Entonces, recuerdan, si tú estás usando al verbo to be en pasado, tienes dos conjugaciones, was o were. Y en caso que vayas a dar alguna fecha, los números tienen que ser ordinal. Así de fácil, así de sencillo, estás usando el verb be, el verb born, nacer, y los ordinal numbers.